es aquella persona que va a prestar y no va a pedir prestado. Amén. Pero el que está en la maldición es aquella persona que dice que va a pedir. La pregunta es, ¿en qué posición estamos? En nuestra realidad. Hay mucha gente que se sale de la realidad. No, nuestra realidad, ¿cuál es? Si no vemos nuestra realidad, ¿quién vive? Cristo. ¿Cuántos me están escuchando? Amén. No se duerma, hermano Víctor, no se duerma, hermano Orlando. ¿Ya? Escúcheme, esto es muy importante. Amén. Si no entendemos nuestra realidad, hay gente que se ofende cuando le digo esto. Hay gente que se ofende cuando le digo que estamos en maldición de pobreza porque no nos alcanza. En vez de decir aceptarlo y romper esa maldición, se ofende. Miren, ¿qué más dice cuando uno es pobre? ¿Qué más dicen las maldiciones? Tendrás escasez, miseria, amén. Tendrás una casa, no disfrutarás de esa casa. Te comprometerás con mujer y otro hombre dormirá con ella. Maldiciones. Todo lo que se ve en el mundo es una vida de maldición. Pero la palabra nos promete una vida de bendición. Amén. Entonces la pobreza está en el lado de la maldición, no está en el lado de la bendición. Entonces, si Dios dice que la pobreza es maldición, entonces yo creo a Dios. Y yo voy a declarar con mi boca que por la sangre de Jesús y por la muerte de Jesús en la cruz, toda pobreza se ha ido de mi vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Pero no es suficiente. Durante años a mí me enseñaron una teología de pobreza, de sufrimiento. Años he vivido así, como le digo a los hermanos. He estado dando vueltas en el desierto y nunca alcanzaba las promesas de Dios. Porque por una mala enseñanza y una mala interpretación de la palabra de Dios acerca de este área económica. Iglesia de vida, una iglesia que no da vueltas en el desierto, sino que alcanza la promesa de Dios. A ver, una vez fuerte. Iglesia, palabra de vida. Una iglesia que no da vueltas en el desierto y que alcanza las promesas de Dios. A ver, una vez más. Iglesia, palabra de vida. Una iglesia que no da vueltas en el desierto y que alcanza las promesas de Dios. Amén. Muchas iglesias, muchos hermanos nuestros, al tener desconocimiento de la palabra, lamentablemente están dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto y nunca alcanzan las promesas de Dios. He conocido hermanos que han estado 10 años en la iglesia, 15 años en la iglesia y han seguido siempre igual, en pobreza, en ruina. Al contrario, tenían una empresa y se entregaron a Jesús y la empresa se le destruyó. Y dijo, ay, es que por causa de Jesús hasta mi empresa se destruyó. ¿Cómo va a ser eso? Eso no es bíblico. La palabra de Dios dice que si tú obedeces a Dios, Él te bendecirá, Él te exaltará, Él te prosperará. Pero cuando existe esa mala interpretación de la palabra, interpretan el sufrimiento como algo bueno, la pobreza como algo bueno, que el diablo te robe tus bendiciones como algo bueno. Es que como estoy buscando a Dios, más lucha con el diablo. El diablo me agarró la espalda, el diablo se metió en mi casa, el diablo me quitó mi economía, el diablo me hizo perder mi trabajo. Aleluya, hermano, estoy sufriendo por la gloria de Dios. Y así hay muchos, ¿o no? ¿Usted ha escuchado? Yo he visto. Acá está el hermano Orlando, testimonio. Amén. Él mismo dice, yo he sido años cristiano, he estado dando vueltas en el desierto
Gracias a Dios que ahora he venido a esta iglesia, he escuchado la palabra, he aprendido los principios y ahora estoy alcanzando las promesas de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Igual estaba yo, pero a mí no me lo enseñaron como yo se les enseño, Amén. sino que yo tuve que llorar en la presencia de Dios. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no alcanzo las bendiciones económicas? Si Deuteronomio 28:1 dice que hay bendición. ¿Y por qué estoy en este lado de Deuteronomio 28 del 15:68? ¿Por qué? Mi realidad es esta. Y hasta que el Señor me dio una palabra y se las comparto. Renueva tu mente. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Si queremos salir de la pobreza económica, primero tenemos que renovar nuestra mente. Por eso que Romanos 12:2 dice: renovaos vuestro entendimiento, renovemos nuestra mente para entender la voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Y miren lo que dice: no te conformes a este siglo, sino transformaos, que tu mente sufra una metamorfosis. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Nuestra mente tiene que sufrir un cambio. Si tu mente no sufre un cambio, nada pasará. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Dígale a su costado: nuestra mente tiene que sufrir una metamorfosis, Nuestra mente tiene que sufrir una metamorfosis. un cambio. Un cambio. En otras palabras, tenemos que desaprender, tenemos que sacar todo aprendizaje que nos llevó a la pobreza, a la miseria, todo aprendizaje que hizo que nuestros talentos sean enterrados. Y ese aprendizaje vino del papá, de la mamá, del abuelito, del tatarabuelito, del predicador, del pastor, del líder, que tuvo una mentalidad de pobreza. Por eso la palabra de Dios dice: de la abundancia de tu corazón habla la boca. Si tu mentalidad es una mentalidad negativa, si tu mentalidad es una mentalidad de pobreza, si tu mentalidad es una mentalidad de sufrimiento, así vamos a hablar. Y así vamos a predicar. Y así vamos a aconsejar. Y así vamos a decir que se debe vivir. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Entonces tenemos que quitarnos esa mentalidad del mundo, porque eso es del mundo y de maldición, y meter aquí una mentalidad de la prosperidad que viene de Dios, Amén. Gloria a Dios. de lo que realmente Dios quiere para mi vida. ¿Cuánto dicen amén? Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Quitarme la mentalidad de pobre y ponerme una mentalidad de hijo de Dios. ¿Y por qué no decirlo? De millonario. Porque sí es la voluntad de Dios que seamos millonarios. Escúcheme bien. Algunos dirán: el pastor está hablando de la teología de la prosperidad. Lea la palabra de Dios y ahí dice: riquezas y bienes habrán en tu casa. Amén. Gloria a Dios. Serás cabeza y no cola. Amén. Gloria a Dios. Prestarás y no pedirás prestado. Amén. Abriré la ventana de los cielos y derramaré sobreabundancia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te multiplicaré en bienes, tendrás muchos bienes. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. ¿Qué es lo que Dios está queriendo para nuestras vidas? ¿O acaso Dios dice: abriré la ventana de los cielos y te enviaré pobreza, No. te enviaré escasez? No. Si obedeces a Dios, no. Pero sí dice que habrá escasez, que habrá pobreza si hay pecado. Gloria a Dios. Entonces, si mi mente no la renuevo, si mi mente no sufre una metamorfosis, si yo no quito toda esta mentalidad de pobreza, de miseria, de escasez,
y renuevo mi mente a una mentalidad próspera, a una mentalidad bendecida, nunca jamás saldré de la pobreza. Amén. Por más que escuche la palabra de Dios, por más que escuche, siempre mi mentalidad negativa será una barrera. Así es. Una barrera para escuchar las verdaderas promesas de Dios. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo, por medio de su palabra. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ya no tenemos la mente del mundo, ya no tenemos la mente de pobreza, ahora tenemos una mente de bendición. Amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Diga conmigo, de la abundancia de tu corazón, De la abundancia de tu corazón, habla la boca. habla la boca. Una vez más, de la abundancia del corazón, De la abundancia del corazón, habla la boca. abre la boca. Y yo me doy cuenta, aún los hermanos, ¿por qué siempre les repito lo mismo? ¿Por qué casi siempre les estoy predicando lo mismo? Porque tengo que retroalimentar las enseñanzas. Porque nos olvidamos. Y cuando converso con algunos están con la mente negativa. Ay, Dios mío, gracias por esta prueba que me has mandado. Gracias por este sufrimiento. Estoy sufriendo por la causa de Cristo. No. ¿Por qué? Porque me botaron del trabajo. ¿Y por qué? Por llegar tarde. Santo Padre. ¿Qué sufrimiento de Cristo es eso? Ese sufrimiento por no esforzarse. Sufrimiento es lo que están padeciendo nuestros hermanos en otros países del mundo, a los cuales los terroristas islámicos los están persiguiendo, los están matando a millones en todo el mundo. Y no solamente en ese lugar, en Nigeria, hay varios países terroristas que están matando a los cristianos. Eso sí es padecer por la causa de Cristo, porque injustificadamente los están persiguiendo. Pero nosotros que vivimos en un país de paz, en un país de libertad, en un país donde se respeta derechos humanos y tantas cosas, no nos están persiguiendo por causa de Cristo. Así que tenemos toda esa facilidad para poder prosperar, salir adelante, ser bendecidos. ¿Cuánto dicen amén? Amén, gloria a Dios. ¿Y por qué es importante que el pueblo de Dios prospere? El dinero te da poder. Diga conmigo, el dinero da poder. El dinero da poder. Nosotros podemos cambiar el sistema del país por el dinero. Mientras los cristianos, los hijos de Dios, sean los más ricos, los más poderosos, pueden cambiar las comunicaciones, pueden cambiar leyes, pueden cambiar muchas cosas. Pero mientras el pueblo cristiano sea el más pobre, el más humilde, el que más necesita, siempre los impíos nos tendrán dominados. No sé cuánto están entendiendo. Amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿Cómo puede cambiar? Todos gritan, la televisión debe cambiar, esos programas basura deben salir. Compra el canal, pues. Cómpralo para que puedas cambiarlo. No es plata. No hay plata. Santo Padre. ¿Quién lo tiene? Un impío, un mundano, una persona que pone mensajes negativos. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Necesitamos políticos justos que entren al gobierno. Todos los corruptos entran. Entra tú. No, yo no, porque no tengo plata para hacer mis campañas políticas. Oh, no es de Dios eso, dice. ¿Quién vive? Cristo. No tiene plata, ¿por qué? Porque una campaña, por eso que todos los corruptos se meten a la política, porque ellos sí tienen plata por la corrupción. En Estados Unidos hay uno que se está postulando a la presidencia, que es multimillonario, se llama Donald Trump, o Donald Trump, creo que es. Él viene de raíces presbiterianas, él es cristiano. Ahora que, como la prensa amarilla, como la
una frasecita que él habla, lo cambian. Lo cambian. Un hombre vino a ofrecerle a él 50.000 millones de dólares para su campaña. ¿Y sabe qué él dijo? No, no quiero tu plata. Yo tengo mi plata para hacer mi campaña. Porque si no, después tú me vas a pedir un favor a mí y yo no quiero darte ese favor, porque ahorita yo quiero hacerle el favor al país de Estados Unidos, o sea, a Estados Unidos. ¿Quién en el Perú va a rechazar 50.000 millones de dólares para su campaña? ¿Quién vive? Cristo. Pero como él es multimillonario, él usó su talento y tiene un montón de empresas y un montón de propiedades, no necesita de la plata de la corrupción. Amén. Gloria a Dios. No sé cuántos me están entendiendo. Amén. Igual el pastor. Si el pastor desarrolla sus talentos, desarrolla todo lo que Dios le ha dado y hace empresas, hace negocios y tantas cosas y crece también como líder, sin dejar de predicar, sin dejar de hacer la obra de Dios, ¿qué corrupto lo va a comprar? Nadie. ¿A quién va a estar yendo el pastor a bendigar? Alcalde, un terrenito para mi iglesia, desayunito para los... No. ¿Cuánto dicen amén? Si la iglesia es próspera, bendecida, ¿ah? ¿Acaso? Ay, pastor, hay que mandar una cartita a la empresa de allá para que nos dé juguetitos. Mente de pobre. Cuando Dios quiere que desarrollemos nuestros talentos, nosotros hagamos empresas, negocios, seamos multimillonarios, para que nosotros, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, levantemos la casa de Dios, para que nosotros en Navidad o en los lugares, en el momento de hacer obra social, nosotros digamos, a ver, hermanos multimillonarios de la Iglesia Palabra de Vida, Amén. vamos a llevar una donación generosa al orfanato que está por allá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No va a tener que mandarle cartita al hermano Orlando. Santo. Necesitamos comprar un canal de televisión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos son multimillonarios. Normal, todos dan. Pero como la iglesia está pobre, nada. Ay, ¿a quién pediremos? Ojalá se convierta Marujich. Ojalá se convierta el dueño de Canal 5. Nunca se convierte, sí, igual de pecador. Y si le toca el Espíritu Santo como Saúl y sigue pecando y explota y engaña. Ay, se convirtió tal artista que es tan buena. Y mira, ese artista se convirtió y nos donó un local grande. Pero sigue saliendo en la tele y sigue con mitad ropa desnuda. Y encima todos sus bailarines son desnudos. Pero es buena porque nos da plata. Llegamos a ese punto porque no desarrollamos nuestros talentos para hacer dinero. ¿Quién vive? Cristo. Yo sé que esto no lo van a enseñar en ninguna iglesia casi. Amén. Porque mientras estén atados a la tradición y a la religiosidad, siempre quieren ser cola. Siempre quieren ser los que piden, los que bendigan. Yo les voy a decir algo. A mí, yo una vez fui a Colombia a predicar la palabra del Señor. Un hermano que tenía esa mentalidad de pobre me dijo a mí: ándate a Colombia, porque ahí honran bien a los predicadores. Ahí te van a dar bien. Y yo dije, ¿qué? Medio raro, ¿cómo hablar? Bueno, será porque será así. Ese tiempo no sabía mucho. Y yo voy a ese país y voy a predicar y el Espíritu Santo me dice algo: yo no te he enviado para mendigar y para pedir. Yo te he enviado para que tú veas. Amén. Y tienes que entender que tú tienes que dar, y para dar tienes que ser cabeza. Gloria a Dios. Amén. Y no lo entendí muy bien, pero algo Dios me puso y me hizo sentir en mi espíritu
que esa acción de estar mendigando, pidiendo, no era la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que Dios quiere que seamos cabeza. Entonces, en mi humildad, lo poco que tenía, Dios me manda a un colombiano que estaba pero pobre, no tenía trabajo, no tenía nada. Y había ido a la iglesia para que Dios le haga un milagro. Entonces yo saqué mi billetera como para viajar, cambié en dólares y le di una bendición en dólares. Toma, varón, te bendigo. Y el otro me había dicho que tenía que ir para que me dé y yo estaba yendo a dar. ¿Cuándo dice amén? Amén. No lo entendía hasta ese momento. Pero ahora lo entiendo con más claridad. Dios ha llamado a la iglesia palabra de vida y a todos los que escuchan este mensaje a no ser cola, sino cabeza. Amén. Iglesia de palabra de vida, desarrollemos nuestros talentos. Por favor, vamos a desarrollar nuestros talentos para hacer dinero, para crecer en el área económica. ¿Por qué les digo que este área económica es importante? Sin dinero no hay educación. Sin dinero no hay salud. Sin dinero hay problemas en la casa. Se pelea el esposo con la esposa. Sin dinero no hay ropa. Sin dinero no hay comida. Sin dinero no puedes mandar a tu hijo a la universidad. Tu hija, tu hijo, si tú no puedes mandarlo a la universidad a estudiar lo que ella quisiera o él quisiera, va a decir, va a renegar. Porque no se va a sentir bendecido. ¿Cuánto dicen amén? Amén. A su nombre. Gloria a Dios. A menudo, ¿qué decimos? Bueno, mi esposa tiene que entender, mi hijo tiene que entender. Sí, porque yo arrastré la maldición de pobreza. ¿Qué va a hacer? Tiene que entender. Pero ahora que estamos en Cristo, nuestros hijos van a entender que estar en Dios es estar en bendición y en prosperidad. Tenemos que cambiar nuestra mente, renovar nuestra mente, renovar nuestra mentalidad. ¿Cuánto dicen amén? Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Hermanos, yo creo que aquí hay mucha gente con talento. Yo sé que hay mucha gente con talento. Solo falta cambiar de chip, desarrollar una mente próspera, una mente conforme a la palabra de Dios, o desarrollar nuestra inteligencia financiera, como dicen algunos, tener sabiduría para los negocios. Hay muchas formas de hacer dinero. El problema es que la gente es muy quedada. Como su mente todavía está en lo que le enseñó a la abuelita. La abuelita me enseñó que en mi casita tengo que poner una carretilla y con mis 5 caramelos y mis 2 cachacas. Santo Padre. Y eso voy a poner. Dios quiere darnos cosas. Grandes. Yo sé que para algunos puede ser difícil. Para algunas personas hasta puede ser ofensivo. Si yo le digo a una persona que está en ese estado y le digo, mira, tienes que cambiar, no, pero ¿cómo me va a decir el pastor? No piense en los humildes, no piense en las personas pobres. Sí, entiendo. Pero fue porque no llevaron la enseñanza. Sus padres no le enseñaron, su abuelo no le enseñó. Pero en Cristo ahora Dios nos quiere enseñar cuál es nuestra verdadera posición. Amén. Y con eso no estamos discriminando a la gente más pobre, más humilde. Y no estamos diciendo que no es la voluntad de Dios que nos quedemos ahí. Amén. Podemos empezar así. Como yo, que sí he empezado y sigo empezando. Y estoy ahí que me esfuerzo para salir adelante. Y Dios me está abriendo muchas puertas. Todos empezamos de abajo. ¿Pero por qué de abajo? Porque arrastramos de nuestros padres todas esas enseñanzas de pobreza, de escasez, de miseria. Amén. Amén. Pero ahora en Cristo vamos a romper con eso y vamos a cambiar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Por qué digo? Mira, yo me doy cuenta, hermanas, hasta cuando cocinan. Tienen un talento para la cocina. ¿Y por qué no se vuelven las mejores chefs del Perú? Amén. ¿Cuántas señoras? Escuchado de chinchanas, por ejemplo, que saben cocinar, hacen tremendos restaurantes tienen. Y dice, yo he alimentado a mis hijos vendiendo tamales.
Todos mis hijos son profesionales, yo solo vendiendo tamales. Yo no sabía leer y escribir, pero gracias a Dios, Dios me dio el don de la cocina. Y yo tengo mis 3 cevicherías y hasta mi carro del año. ¿Por qué ella sí lo pudo y por qué no yo? ¿Quién vive? Es cuestión de decisión, es cuestión de tomar riesgos. Hay que tener una actitud de fe. ¿Cuánto dicen amén? Todo va a empezar cambiando nuestra forma de pensar y teniendo una mente más progresista, una mente más de salir adelante. Amén. Ciertamente hay varios principios, pero eso es el primer principio que le estoy enseñando nuevamente: renovar nuestra mente. Diga conmigo: renovar nuestra mente. Quitarme toda mentalidad de pobreza. Quítame toda mentalidad de pobreza. Y poner una mentalidad próspera. Poner una mentalidad próspera. Porque tengo la mente de Cristo. Porque tengo la mente de Cristo. Usted se va a dar cuenta de una persona que tiene una mentalidad próspera, una mentalidad positiva en su forma de hablar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si una persona te habla y te dice, Dios nos puede bendecir, hay que soñar en grande, lo podemos alcanzar. Pero si hay una persona que te dice, no se puede, nunca lo lograremos, ¿cómo voy a dejar mi trabajito? ¿Quién me dice? Cristo. ¡A su nombre! Gloria a Dios. ¡A su nombre! Gloria a Dios. Hermanos, es un nuevo tiempo. ¿Sabe por qué le digo esto? La iglesia en el Perú todavía está en pañales. La iglesia en el Perú está creciendo y hay que romper toda religiosidad. En Corea del Sur, las iglesias evangélicas son las más poderosas del país. Y es tan poderosa la iglesia evangélica que le presta plata a naciones y estados. O sea, ya tenemos un referente de una iglesia evangélica en un país del mundo que es poderosa, en Corea del Sur. La iglesia evangélica se da el lujo de prestarle plata a Rusia. La Biblia dice, nación santa, pueblo santo. Somos una nación. Amén. En Corea del Sur, para ser un pastor, mínimo tiene que estudiar 9 años y tener doctorado. Y son gente de respeto. En el Perú, ¿qué tú eres pastor? Ah, ya, pasa nomás. ¿Quién serás? ¿Te vas a Corea del Sur? Pastor, ¿cómo está? ¿Qué tal? El Estado reconoce a los ministros por su grado académico, por su testimonio, por su integridad. En el Perú, cualquier improvisado agarra una Biblia, la lee y es pastor. Un hermano ya predica bonito, pastor. Vienen jóvenes de otros países, de Corea, de Colombia, de esto, y porque predican, pastor. Una cosa es ser predicador y otra cosa es ser pastor. Son dos cosas diferentes. El hecho de que una persona predique bonito, Dios lo usa en sanidad, Dios lo usa en milagro, no quiere decir que es pastor. Pastor tiene una iglesia, pastorea, dirige, enseña. ¿Cuándo dice amén? Amén. Y hay gente que quiere ponerse ese título de pastor porque el pastor ya está teniendo un poquito de poder, por así decirlo, o nombre en este país. No, yo soy pastor, dice. Pastor tiene iglesia, tiene rebaño, tiene discípulos. ¿Cuánto dice amén? Amén. Ya les voy a enseñar los ministerios para que usted diferencie quién es pastor, quién es apóstol, los dones.
A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. ¿Cuántos están de ayuno? Amén. Yo voy a decir iglesia, palabra de vida, y usted va a decir una iglesia que no da vueltas en el desierto y alcanza las promesas de Dios. A ver, a la voz de 3. 1, 2, 3. Iglesia, palabra de vida. Una iglesia que no da vueltas en el desierto y alcanza las promesas de Dios. Diga al que está a su costado, no demos vueltas en el desierto. No da vueltas en el desierto. ¿Por qué le digo dar vueltas en el desierto? La Biblia dice que Dios sacó a Israel de Egipto. Y ellos caminaron en el desierto para alcanzar la tierra de Canaán. Pero ¿saben por qué no llegaron a la tierra de Canaán? Porque la mentalidad que ellos tenían era la de Egipto. Mientras la iglesia siga teniendo la mentalidad de Egipto, siga teniendo la mentalidad del mundo, nunca alcanzará las promesas de Dios. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Les invito a ponerse de pie. Y hemos tocado un punto importante. Amén. Hermano, reconozca su talento, desarrolle su talento para prosperar económicamente. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. El don, úselo el don para la obra de Dios. Amén. Profecías, lengua, sanidad, milagros, úselo para la obra de Dios. Amén. Amén. Sin pedir nada a cambio. Amén. Pero su talento, úselo para trabajar, para desarrollarse empresarialmente, en los negocios, y ahí sí cobre. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de Jesús.